Moradas cuartas, capítulo 1. Diferencia entre contentos, ternura en la oración y gustos. Diferencia entre pensamiento y entendimiento. Beneficios de quien hace mucha oración. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, necesito encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle que de aquí en adelante hable por mí para poder decir algo que les ayude a entenderlas. Porque aquí empiezan las cosas sobrenaturales, que son dificilísimas de explicar si Dios no lo hace. Como estas moradas están más cercanas al aposento del rey, son hermosas. Y las cosas que se contemplan aquí son tan delicadas que por más que se expliquen, siempre quedarán oscuras para quien no tenga experiencia. Aunque lo normal es que para llegar aquí se haya pasado por las etapas anteriores, no hay regla fija. El Señor da cuando quiere, como quiere y a quien quiere sus dones, y sin perjuicio de nadie. En estas moradas pocas veces entran cosas nocivas, pero si logran introducirse es para mayor bien, porque la persona tiene más mérito al combatirlas y así está más al abrigo de cualquier engaño. Contentos y gustos. Como lo prometí en las moradas terceras, quiero explicar aquí la diferencia que hay entre contentos y gustos. Llamo contentos los que nosotros adquirimos en la meditación o pidiéndoselos al Señor. Proceden de nuestras disposiciones naturales, aunque siempre con ayuda de Dios. Los ganamos con las buenas obras. Con toda razón se experimentan, pues han sido fruto de esfuerzo personal. Pero bien pensado, pueden tenerse también por cosas de este mundo. Por ejemplo, cuando recibimos una fuerte suma de dinero que no esperábamos, o vemos a una persona a la que queremos mucho, o encontramos a alguien que creíamos muerto. Yo he visto derramar lágrimas de contento por estos motivos, y hasta yo misma lo he experimentado. Creo que son igualmente naturales cuando se experimentan en las cosas de Dios. Estos contentos comienzan en nosotros mismos y terminan en Él. En cambio, los gustos nos vienen de Dios. Nuestra naturaleza los goza tanto como los contentos o más aún. Oh Jesús, cuánto deseo poder explicar bien esto, porque sé que hay una gran diferencia entre unos y otros. Si mi saber no alcanza a explicarlo, hazlo tú, Señor. Recuerdo el versículo del Salmo, dilataste mi corazón, del Salmo 118:32. Los contentos que mencioné primero no ensanchan el corazón, al contrario, parece que lo oprimen un poco, aunque con alegría de ver lo que se hace por Dios. En las lágrimas hay cierta congoja que a mi parecer viene de una pasión natural. A mí, por ejemplo, me sucedía que si comenzaba a llorar por la pasión del Señor o por mis pecados, no sabía parar hasta que me dolía la cabeza. Esas lágrimas nacen muchas veces de nuestras disposiciones naturales y terminan en cosas de Dios. Son buenas con tal que haya humildad y no pensemos que por eso somos mejores. No podemos saber si ese llanto es todo fruto del amor y si lo es, que nos venga de Dios. Como esta devoción casi siempre viene acompañando a las meditaciones, es frecuente encontrarlas desde las terceras moradas. Es buena mientras el Señor no dé otra cosa, pero hay que estar alerta para que si Él quiere otorgar una gracia de las que provienen de Él y no de nuestro propio esfuerzo, no la desperdiciemos por insistir en nuestra meditación de costumbre. La clave es el amor. Quiero insistir en lo que en otras partes he dicho, que para aprovechar más en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está el secreto en pensar mucho, sino en amar mucho. Por tanto, es mejor que nos ejercitemos siempre en lo que más nos incite a amar. No sé si sabemos qué es amar.
no me sorprendería que lo ignorásemos, porque el amor no está en el mayor gusto, sino en la firme determinación de agradar en todo a Dios y en procurar de veras no ofenderle, suplicándole que todo sea para gloria y honra de su Hijo y crecimiento de la Iglesia. Estas son las señales del amor, y no pensemos que todo está perdido por haber distraído un poco y haber pensado en otra cosa. Entendimiento e imaginación. Para consuelo de todos, quiero advertir lo que entendí por experiencia y me fue confirmado después, que la imaginación no es lo mismo que el entendimiento. En efecto, me afligía sobremanera el tener a veces las potencias del alma concentradas en Dios, y por otra parte el pensamiento alborotado que me traía tonta. Oh Señor, toma en cuenta lo mucho que sufrimos en este camino por falta de saber. ¿Cuánta gente hace oración, tropieza con estas dificultades? Y de allí les viene melancolía, pérdida de la salud y hasta un desaliento que les hace dejar lo que tan bien han comenzado. No comprenden que el mundo interior es otra cosa. La imaginación está la mayoría de las veces fuera de nuestro control, así como tampoco podemos detener el movimiento del cielo, y cuando la confundimos con las potencias del alma, nos parece que el tiempo que empleamos con Dios es perdido, porque no logramos sosegarla. Lo que sucede aquí es que quizá estamos realmente concentrados en nuestro interior, cerca de Dios, pero la imaginación anda vagando por los arrabales del castillo. Pero esto nunca debe ser motivo para abandonar la oración. La mayor parte de las inquietudes y dificultades proceden de esta falta de comprensión. Aun este dolor de cabeza que ha querido darme el Señor me ha ayudado para entender esto mejor, porque con toda esta varaunda que hay en ella, no me estorba la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma está muy entera en su inquietud, amor, deseos y claro conocimiento. Pena da cuando la oración no va acompañada de suspensión de potencias, pero mucho mayor sería el mal si por este impedimento lo dejáramos todo. No debemos turbarnos ni hacer caso de los vuelos de la fantasía. Si son tentaciones o fruto de nuestra debilidad natural, tengamos paciencia y sepamos sufrirlo todo por amor de Dios. Después de todo, también estamos sujetos a la necesidad de comer y dormir, que a veces resulta ser gran trabajo. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia, como lo pide la esposa del Cantar de los Cantares. 8.1. Esto se aplica muy bien aquí, porque ningún menosprecio o tribulación de la vida puede compararse con estas batallas interiores. Cualquier inquietud y guerra puede sufrirse si estamos en paz con nosotros mismos, pero es muy duro e intolerable traer la guerra por dentro. Hasta de esta miseria libra Dios a aquellos que llegan a la última morada. He insistido en esto para que se entienda que es algo inevitable y para que nadie ande intranquilo y afligido por este motivo. Dejemos andar esta taravilla de molino y molamos nuestra harina, no dejando de actuar la voluntad y el entendimiento. En este estorbo de la imaginación hay grados, según la salud y el tiempo. No hay más remedio que sufrirnos con paciencia, porque aquí no tengamos la culpa, otras habremos cometido. Quiera Dios que entendamos los daños que ocasiona nuestra tendencia natural, la imaginación y el espíritu del mal, para que así no le atribuyamos la culpa al alma. Capítulo 2. Declara por una comparación, que es gusto, cómo han de alcanzarse sin buscarlos. Me parece que han quedado explicados los consuelos espirituales. Deben tener siempre como fin el contentar a Dios y el gozar de Él. Vuelvo ahora a los gustos, que en otra parte he llamado oración de quietud. Me valdré de la comparación del agua, que siempre me ayuda mucho a darme a entender.
En todas las cosas que creó la sabiduría de Dios debe haber muchos secretos que podemos aprovechar. En cada cosita que Dios creó hay más de lo que nosotros podemos entender, aunque sea una hormiguita. Supongamos dos pilones que se llenan de agua de modo diferente. Uno con agua que le llega de lejos por caños y tuberías, y el otro está en el nacimiento mismo del agua y se llena sin ruido. Si el manantial es caudaloso, como este del que hablamos, después de llenar la pila se desborda y forma un gran arroyo del cual siempre emana agua. Los contentos, que como dije antes, se sacan con la meditación, se parecen al agua traída por cañerías, porque llegan a través de los pensamientos, con ayuda de cosas creadas y el ejercicio de la meditación y con fatiga del entendimiento. Como son fruto del esfuerzo personal, cuando llenan de bienes al alma, hacen mucho ruido. La otra pila se llena con el agua en su nacimiento mismo, que es Dios. Por eso da una grandísima paz y quietud y suavidad en lo más profundo de nuestro ser. Es como un agua que fuera desbordándose por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo. Por eso he dicho que comienza en Dios y acaba en nosotros. Quienes lo experimentan saben que hasta la parte exterior de nuestro ser goza de este gusto y suavidad. Aquí viene muy a propósito el versículo citado. Dilataste mi corazón. Salmo 118:32. No dice que el nacimiento del gozo esté en el corazón, sino que procede de algo más hondo e interior. Creo que es el centro del alma, como explicaré después. La verdad es que descubro secretos dentro de nosotros mismos que muchas veces me admiran y asombran. ¿Y cuántos más debe haber que no conocemos? Oh Señor mío y Dios mío, qué grandes son tus grandezas. Andamos aquí como unos pastorcillos bobos que creen haber alcanzado algo de ti y sin embargo debe ser nada, pues en nosotros mismos has puesto grandes secretos que no logramos entender. Digo nada en comparación con todo lo que hay en ti y la inmensa grandeza que logramos percibir en tus obras. Cuando el manantial, Dios, que está dentro de nosotros, empieza a producir el agua celestial, parece que todo nuestro interior va ensanchándose y llenándose de unos bienes que no pueden explicarse. No son comprensibles ni para el mismo que los recibe. Es como si en lo profundo de uno mismo hubiera un brasero en el que se ponen olorosos perfumes. Pero no se ve dónde está la lumbre, pero su calor y el incienso perfumado penetran toda el alma y a veces llegan también al cuerpo. Se trata en realidad de algo más delicado que calor y olor, y ciertamente no es algo que pueda venir de la imaginación. Por más esfuerzos que hiciéramos, nunca podríamos adquirirlo. No es algo fabricado con el metal del esfuerzo nuestro, sino con el oro purísimo de la sabiduría de Dios. A mi parecer, aquí no están las potencias unidas, sino embebidas y mirando con inmenso asombro todo lo que le sucede. Podría ser que en estas cosas interiores me contradigan algo respecto a lo que escribí hace mucho tiempo. Quizá el Señor me ha dado más claridad en estas cosas que las que podía tener entonces. Aún así puedo equivocarme, mas no mentir, que por la misericordia de Dios antes pasaría 1000 muertes. Obras Crisol del Amor. Me parece que la voluntad sí debe estar unida con la de Dios de alguna manera. Los efectos y buenas obras que de aquí resulten demostrarán si la oración fue verdadera, pues no hay mejor crisol para probarlo que las obras. Si el que recibe estas gracias llega a conocerlas, en esa manifestación está recibiendo un favor más de Dios y otro mucho mayor será el de no volver atrás. Como en esta oración el Señor va acercando amorosamente el alma hacia Él hace tantos regalos, es natural que deseemos alcanzarla cuanto antes y conocer el camino. Humildad. Quiero decir lo que entiendo a este respecto. Una vez hecho lo que dijimos en las moradas anteriores, no hay sino tener humildad y más humildad, para dejar que el Señor cumpla en nosotros su voluntad
cuando y como quiera. Él se deja vencer por la humildad y por este camino nos da cuanto queremos. Buena señal de esta virtud es no creer que se merecen estas gracias, y no hay mejor camino para recibirlas que este, por las siguientes razones. La primera es que para poder recibir una gracia tan grande, se requiere ante todo amar a Dios sin ningún interés. La segunda, que es por poca humildad, si nos sintiéramos capaces de merecer tan grandes dones. La tercera, que la verdadera disposición para que el Señor dé esta gracia es padecer por Él e imitarlo, sin pretender gustos. La cuarta, que Dios no está obligada a concedérnoslos, y Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y si lo amamos de verdad. Sé que las personas que van por el camino del amor como deben, no solo no quieren gustos ni los piden, sino al contrario, suplican a Dios que no se los dé en esta vida. Lo único que buscan es servir a Cristo crucificado. Una quinta y última razón es que todo lo que hagamos por recibir esa gracia es trabajo perdido, porque si el manantial no quiere producir agua, de nada nos servirá fatigarnos. Dios la da solo a quien Él quiere y tal vez cuando uno menos la procura. Suyos somos. Haga Dios lo que Él quiera con nosotros, que nos lleve por donde a Él le plazca. Bien creo que quien de verdad se humille y desprenda de todo, digo de verdad, porque no ha de ser solo en el pensamiento, sino en las obras, Dios no dejará de concederle estos dones y muchos otros que no sabría desear. Sea por siempre alabado y bendito. Amén. Capítulo 3. La oración de recogimiento. Quiero hablar ahora de otra oración que es una forma de recogimiento que a mí me parece ya sobrenatural y que es como la preparación para la contemplación pura que empezamos a explicar en el capítulo anterior. En este recogimiento ya parece que se va labrando el edificio para la oración de quietud, porque el alma va recobrando la autoridad perdida para dar órdenes a los sentidos y a las cosas exteriores. El silbo del pastor. Supongamos que los sentidos y potencias del hombre, que son la gente del castillo, se han alejado de él durante años y han estado con gente extraña, enemiga del bien de este castillo. Al ver su perdición vuelven a acercarse a él, pero no acaban de entrar porque la costumbre de las cosas exteriores se les impide. Andan en sus alrededores. Al ver esta buena voluntad, el rey, que está en la morada de este castillo, por su gran misericordia decide llamarlos al interior. Como buen pastor, los llama con un silbo tan suave que casi ni ellos mismos lo perciben, pero él hace que conozcan su voz y que reencuentren el camino hacia el interior de estas moradas. Esta llamada es tan irresistible que los sentidos y potencias abandonan las cosas en que andaban y entran al castillo. Es claro que para buscar a Dios en nuestro interior, esta gracia es de un valor incalculable. Allá adentro lo encontramos mejor y con más provecho que en las criaturas. Así lo halló San Agustín después de haberlo buscado en muchas partes. Esta gracia no se alcanza pensando o imaginando que Dios está en nuestro interior. Sin duda, esta es una manera excelente de orar, fundada en la verdad de la presencia de Dios en nosotros. Esto, todos pueden hacerlo, pero ahora estoy hablando de otra cosa. Algunas veces, antes de hacer el menor esfuerzo por pensar en Dios, ya las potencias y sentidos se encuentran dentro del castillo. No sé por dónde ni cómo se oyó el silbo del pastor. No es por el oído. Lo que se siente es un llamamiento suave a lo interior, como un recogimiento notable y delicado. El que tenga la experiencia lo comprobará por sí mismo. Alguien que lo entendía bien comparó este concentrarnos en el interior con lo que hacen las tortugas o los erizos al encerrarse dentro de sí mismos. La única diferencia es que estos animales lo hacen cuando quieren, y el recogimiento del que estoy hablando no depende de nuestra voluntad, sino de una gracia que Dios da cuando le place.
Creo que la otorga a quienes van apartándose de las distracciones del mundo. Habrá quienes no pueden hacerlo más que con el deseo, pues por razones de su estado tienen que permanecer dentro de él, pero el Señor los llama a tener una atención especial a las cosas del Espíritu. Si queremos darle la oportunidad, nos concederá mayores gracias, porque siempre nos llama a cosas más altas. Quien experimente esto dentro de sí, alabe y dé gracias a Dios, porque justo es que reconozca que es regalo suyo y es gratitud lo preparará para recibir mayores beneficios. Durante este tiempo no hay que ocuparse en meditaciones, sino solo en estar atento a lo que Dios obra en el alma. Sin embargo, si Dios no suspende la operación natural de nuestras facultades, no tratemos de hacerlo nosotros. No solo creo que no habría provecho, sino pienso que perjudicaría. Esfuerzos nocivos. Yo puedo estar en un error, pero voy a dar mis razones. La primera es que en estos asuntos de gracias sobrenaturales, quien más aprovecha es el que menos piensa en ello y menos pretende. Lo único que podemos hacer es pedirlo y luego bajar los ojos y esperar con humildad. Cuando por sus secretos caminos nos conste que Dios ha oído nuestra súplica, entonces será bueno callar y no empeñarnos en actuar con el entendimiento. Mientras no tengamos esta certeza, no nos empeñemos en quedarnos embobados, porque esto no hará más que dejar seca e inquieta la imaginación. El Señor quiere que se lo pidamos y nos mantengamos en su presencia. Después, Él sabrá lo que mejor nos conviene. Yo no puedo convencerme de que podamos llegar con esfuerzos humanos a cosas que el Señor ha querido reservarse para sí. Con su ayuda podemos hacer muchas otras cosas, como obras buenas, penitencias, oraciones, etc., hasta donde puede nuestra miseria. La segunda razón es que las cosas interiores siempre acontecen con paz y suavidad. Por eso, hacer cosas penosas más daña que aprovecha. Llamo penoso cualquier esfuerzo que queramos hacer fuera de lo normal, como sería detener la respiración. Dejemos el alma en las manos de Dios, para que Él haga con ella lo que quiera, sin preocuparnos por otra cosa que el cumplimiento de su voluntad. La tercera razón es que el mismo cuidado que se pone el no pensar nada despertará más a pensar mucho. La cuarta, que lo que Dios quiere es que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos, nuestros provechos y nuestros gustos. ¿Cómo podría decirse que alguien está olvidado de sí mismo cuando no se atreve a moverse, ni deja que su entendimiento y deseos se muevan a procurar la gloria de Dios? Cuando el Señor quiere que el entendimiento no intervenga activamente, lo ocupa de otra manera y le da una luz de conocimiento tal que lo hace quedar absorto. Entonces, sin saber cómo, recibe más enseñanzas que con cualquier esfuerzo que pudiera hacer. Pero mientras el Señor no conceda esta gracia, no hemos de dejar nuestras potencias como encantadas, sino permitirles cumplir su oficio, porque Él nos las dio para trabajar con ellas y esto también tiene mérito. Actitud contemplativa. Lo que conviene pues a aquel a quien Dios introduce en esta morada es lo que he dicho. Procure sin esfuerzo ni ruido dejar de discurrir con el entendimiento, pero no quiera suspenderlo ni paralizar la imaginación. Avive el recuerdo de que está delante de Dios y quién es este Dios. Si lo que siente en su interior lo embebe, bien está, pero no se empeñe en entender lo que es. Se trata de un regalo que Dios está haciendo a la voluntad. Déjela gozar sin otro esfuerzo que el de decir una que otra palabra amorosa. Esta ya es oración de quietud. Y la razón por la que el entendimiento quiere intervenir en ella es porque no entiende lo que quiere. Por eso anda como tonto, de un lado a otro, sin poder parar. En la oración de recogimiento, de la que hablé antes, no debe abandonarse la meditación ni el trabajo del entendimiento. Es principio de la oración de quietud, donde Dios da los gustos de que he hablado como agua de manantial que llega sin otros intermediarios. En la oración de quietud
La voluntad está toda entera en Dios. Por eso le aflige mucho la inquietud de la imaginación y del entendimiento. El alma no debe hacer caso de ese bullicio y abandonarse en los brazos del amor. Dios le enseñará lo que debe hacer, que prácticamente se reduce a reconocerse muy indigna de tanto bien y emplearse en acción de gracias. Cualquier otra inquietud le haría perder mucho de lo que goza. Otros efectos. Quienes reciben la oración de quietud experimentan un claro ensanchamiento del alma, como si una fuente se llenara de agua sin que hubiera corriente, sino que a medida que aumentara el agua se agrandara la fuente. Así sucede en esta oración y en otras gracias que Dios otorga. Él mismo va disponiéndonos para que seamos capaces de recibir todo lo que quiere darnos. Quien experimenta este ensanchamiento y suavidad interior, siente libertad en las cosas del servicio de Dios, porque aunque el temor de ofenderlo es mayor, el servil desaparece y la persona tiene gran confianza de llegar a gozar de Dios. Disminuye también el temor a padecer, porque al avivarse la fe, se tiene la seguridad de que Él dará la gracia y la paciencia necesarias. Incluso llegan a desearse los sufrimientos, por la gran voluntad que se tiene de hacer algo por Dios. Por otro lado, como no conoce más la grandeza del Señor, experimenta con más claridad su propia miseria, y por haber probado los gustos de Dios, le parece nada los que puede encontrar en el mundo. Por eso tiene más fortaleza para apartarse de ellos. En fin, da un gran paso adelante en todas las virtudes y no dejará de crecer en ellas a menos que vuelva a ofender a Dios. Si esto sucediera, se pierde todo, por muy encumbrado que uno esté. No se piense que por una o dos veces que Dios concede este don, ya está todo hecho. El alma debe perseverar en recibirlas, pues en esta perseverancia está todo nuestro bien. Recomiendo mucho a quien llegare a este estado que se cuide mucho de las ocasiones de ofender a Dios, porque aquí no está aún el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar, ni se aparta de los pechos de su madre. ¿Qué se puede esperar de él, sino la muerte? Todavía no está muy fuerte en la virtud, porque el secreto para el desarrollo de ésta es que se persevere en la buena disposición para recibir la gracia del Señor. Quien después de haber sido favorecido con ella se aparta de la oración, se pone en grave peligro. Es necesario que vuelva a ella cuanto antes. Sé que hay mucho que temer en este caso, y me dan pena las personas que se apartan de Dios cuando Él les ha demostrado un amor tan especial. Insisto mucho en que se alejen de las ocasiones de peligro, porque los enemigos darán más guerra a una persona de estas que a cualquier otra, porque con su ejemplo y buenas obras pueden ser de mucho provecho para la Iglesia. Arrobamientos y embobamientos. Quiero advertir de un peligro en que he visto caer a personas de oración, sobre todo mujeres, por su debilidad natural. Se dejan absorber por lo que llaman sueño espiritual, que no es más que decaimiento y debilidad física ocasionados por la vida que se imponen, por el contento interior que sienten con estos desvanecimientos. Se aficionan a ellos y los confunden con una gracia de Dios. Yo a esto lo llamo embobamiento, porque no es más que perder el tiempo y la salud. Conocí a una persona que sin quererlo ella engañaba a su confesor, a otras personas de sí misma con estos embobamientos, y se le quitaron con dormir, comer y no hacer tanta penitencia, pues esto, en lugar de hacerle un bien, la estaba dañando. Es preciso entender que cuando se trata de una auténtica gracia de Dios, aunque haya decaimiento interior y exterior durante breve tiempo, no lo hay en el alma, que experimenta grandes sentimientos por verse tan cerca de Dios. El arrobamiento se repite, pero en esta oración no llega a debilitar mucho el cuerpo ni a producir por sí solo otros efectos exteriores. Ahora bien, si la persona es de constitución demasiado débil, considere que Dios no la llama a la vida contemplativa, sino a la activa. Ocúpese en actividades externas y trabajos manuales. Le será motivo de gran mortificación. Pero allí quiere Dios
probar el amor que le tiene. Por este camino merecerá más que por cualquier otro. También hay personas tan débiles de cabeza e imaginación que les parece ver todo lo que se les ocurre. Esto es muy peligroso. He querido hablar de todo esto en estas moradas, porque aquí es donde entran más almas y donde se juntan las cosas naturales con las sobrenaturales, y en donde el demonio puede hacer más daño. En las moradas siguientes no es tan fácil que acontezcan estos engaños.